Luego, el aciclovir existe la forma de tópica, la forma de crema, se pone en una solución tópica al 5% para el caso, básicamente, del herpes labial y del herpes genital. La absorción tópica es mínima, además es mínima, y por penetración transcutánea depende del tipo de fórmula que se utilice. Bien, en el riñón, aquello que hablábamos antes de que cuando colocamos el aciclovir en el cuerpo pasa por todo el torrente circulatorio y hay en algún tipo de órganos en el que se fija más que en otros. Bueno, pues en el pulmón se fija un 1000% más que en el resto del territorio plasmático. Y en el riñón se fija un 130% más. Vean la importancia. Y claro, esta fijación en estos tejidos va a implicar una serie de efectos adversos, una serie de efectos indeseables que luego van a repercutir a otros niveles en el organismo del paciente. Luego hay el tema de la eliminación. Estamos hasta ahora hablando de la absorción del fármaco, de por qué vía se absorbe y por qué vía es más alta su concentración a nivel plasmático, y se pretende, si está más alta, que haya mayores efectos terapéuticos, que haya mayores efectos farmacológicos. Pues bien, la vía de eliminación es básicamente renal, y se elimina en principio sin tocar el fármaco, es decir, se elimina tal y como lo hemos ingerido. Esto, insisto, es en principio, puesto que no hay metabolitos, no hay destrucción de anillos, no. Bien, entonces, pero los temas, tengan en cuenta que las drogas, los fármacos, depende del tiempo que están en el organismo, sobre todo si son fármacos de este tipo, antivíricos, que son sintéticos totalmente, depende del tiempo que estén en el organismo, van a hacer más o menos daño. Bien, la eliminación en una persona normal, me refiero a una persona sana, sin ningún tipo de problema, el tiempo de eliminación plasmática es, en pacientes normales, adultos normales, de 2 a 3 horas. En neonatos, en niños, puede ser de 3 a 4 horas. Y en pacientes con insuficiencia renal es de 20 horas. Observen la diferencia, hemos quedado que son 2-3 horas, 3 horas, 4 horas, en el caso de los niños. Lógicamente, en el caso de un neonato, su sistema de eliminación está todavía en pañales, valga la redundancia, y entonces, bueno, pues lógicamente tarda más. Pero es que en el caso de un paciente con ya un síndrome, un problema de base de insuficiencia renal, está 20 horas, con lo que todo ese proceso va a conllevar a otros distintos niveles, puesto que si ya tiene un proceso de insuficiencia renal, solo podemos ya pensar hacia atrás las patologías que puede ir generando. En principio puede ya tener seguramente un proceso de hipertensión debido a ese problema de insuficiencia renal y con todos esos otros problemas que esto lleva y que, bueno, no es el objeto de nuestro programa hoy. Luego, en el tema de las reacciones adversas, se refiere que la administración tópica oftálmica, hemos quedado que hay un tipo de cómo afectan a nivel nervioso, el nervio óptico también se suele afectar, y la utilización tópica oftálmica produce una queratopatía, quemaduras y escozores. Por vía vaginal produce prurito, dolor y quemazón. Y por vía parenteral, es decir, inyectado, tromboflebitis, inflamación y edema local. Pero a nivel de administración intravenosa, puesto que es necesaria, en el caso de los pacientes muy inmunodeprimidos, la utilización, hemos visto que la absorción por vía oral es muy lenta y además se pierde bastante. Aunque, bueno, por heces se pierde solamente el 2%, pero se pierde en el sentido de que tengamos en cuenta que el estómago, los ácidos, todo lo que llevamos en el tubo digestivo, hace que esto reaccione con otro tipo de sustancias y pierda su potencialidad. Entonces, bueno, a nivel intravenoso, en pacientes inmunodeprimidos, produce una alteración en la función renal. Y dice textualmente que como factores predisponentes para alterar mucho más esa función renal están la deshidratación, la administración en bolo, que es administrarlo de golpe,
La administración y puede producir, si lo utilizamos con fármacos nefrotóxicos. Un fármaco nefrotóxico, bueno, pues es una combinación. Tengamos en cuenta, hemos quedado que son pacientes inmunodeprimidos. Entonces, estos pacientes inmunodeprimidos, a la vez que se les está colocando el aciclovir, pueden estar llevando un tratamiento o han llevado un tratamiento de largo tiempo de combinación antibiótica, de combinaciones antibióticas básicamente nefrotóxicas. En esos casos se machaca directamente el riñón del paciente. Y en cuanto a las aplicaciones terapéuticas, dice que en líneas generales lo que pretende es acortar la duración de los síntomas. Dice textualmente, siempre y cuando se utilice de una forma precoz. Es decir, antes de que se instaure el problema. No se ha comprobado que reduzca el número de recidivas, es decir, de repetición de los problemas que quería resolver, de ese herpes labial, de ese herpes genital o de ese herpes a nivel costal. Se utiliza en forma tópica y luego la forma genital. Bien, lo que hemos estado comentando. Después, ya se han hecho derivados del aciclovir, está el desoxiaciclovir. Básicamente, este tipo de derivados, lo que aquí es aquí en el COCH2, en donde se produce un colgajo con un grupo hidroxilo y un metilo. Pero básicamente la fórmula es parecida. Luego el ganciclovir, que es ya más potente y, claro, al ser más potente, además se utiliza, una vez que se ha pasado por el aciclovir, se pasa a un fármaco más potente, pero también más nefrotóxico, también con mayor problema para desencadenar reacciones adversas. Y entonces dice que en sujetos con una función renal normal se elimina en un 100% a través de la orina. En el aciclovir, importante, no se debe recetar en mujeres embarazadas, puesto que no se sabe ni se han desarrollado los efectos a nivel de mutaciones que puede producir en el feto. Y textualmente dice que si hay que recetarlo en una mujer embarazada, hay que valorar si la salud de la paciente o la salud del feto, o la pérdida del feto, directamente, puesto que puede plantear la posibilidad o la exigencia de prescribir un aborto, lo que se llama un aborto terapéutico. Pues bien, hemos visto que este tipo de fármacos, hay el ganciclovir, quedamos que son terriblemente nefrotóxicos, que producen un aminoramiento de la sintomatología, pero que no reducen el número de recidivas. Estamos viendo que ya desde los mismos libros nos cuentan cómo aquí de lo que se trata es de un tratamiento sintomático para reducir los síntomas. Lo hemos leído hace un momento. Hemos visto cómo se producía la destrucción de la banda de mielina. Sí, claro, podemos comparar la estructura nerviosa, los nervios de nuestro organismo, a un cable eléctrico. Si nosotros hacemos una sobrecarga en una de esas conducciones, veremos que se nos va a quemar el cable. Si es blanco, acabará negro y aparecerán zonas que están peladas y veremos el cobre. Eso lo que hará será producir un cortocircuito y se nos irá el fusible. Básicamente, eso es auténticamente lo que pasa en el caso del herpes. Tengamos en cuenta que cuando en medicina moderna hablamos de virus, estamos hablando de algo que no podemos curar, que no sabemos curar, que tenemos que tratar de mitigar de alguna manera, pero que no sabemos curar. Directamente ya sabemos que estamos claudicando ahí. ¿Cómo es cuando dice la profilaxis? La medicina preventiva, en este caso, en este tipo de pacientes, era aquello que hemos contado alguna vez o que se ve alguna vez. Un agricultor no puede nunca prever ni controlar si va a llover más o menos, si va a haber sequía o no. Si va a haber sequía o periódicamente tiene sequía, preparará sus pantanos, preparará sus aguas, sus pozos, para tratar de recuperar sus aguas subterráneas en los casos de sequía. Pero si va a haber fuertes lluvias, tendrá que preparar los drenajes necesarios para que sus tierras no pierdan, por lo que se llama en agricultura el aluvión. El aluvión es esa capa fértil de la tierra que es la que hace que nuestras cosechas crezcan, que nuestros trigos, que nosotros podamos ir a la panadería a comprar pan.
Pues bien, si vemos que el virus, y además básicamente los han dividido en 9 familias de ARN y 5 familias de ADN. El virus es intocable, porque además el virus trabaja directamente dentro de la célula. Si trabajamos con un antivírico, estamos trabajando también con la célula que hospeda a ese virus. Porque no trabajamos directamente haciendo que la célula se defienda directamente del virus. Si quedamos en que el herpes es un exceso de calor por un órgano concreto cansado, por un órgano débil, y cada zona, cada herpes que clasifican labial, genital o costal, corresponde a una zona. El herpes labial puede corresponder a un bazo directamente, pero con problemas. Y curiosamente esa recidiva de la que hablamos aquí le va a corresponder en el tiempo de bazo en muchos casos. Ese circuito eléctrico lo tiene quemado, lo tiene machacado por exceso de calor. En el caso de los herpes a nivel costal, cada metámera, porque vemos que no se afecta ni se infecta la metámera de arriba ni la de abajo, se afecta una metámera en concreto. Si sabemos que cada zona detrás en la columna, ese nervio que sale entre 2 vértebras va a inervar un territorio en concreto, el origen del problema de ese herpes, de esa culebrilla, vendrá del órgano en concreto. Y es por eso, por lo que se ha afectado el cable, porque ha habido una sobrecarga de tensión. En el caso del herpes genital, que no se estaba transmitiendo tanto como se pensaba, será porque el sistema de la zona pudenda, el sistema de la zona baja, del primer fogón, del primer recalentador, está quemado. ¿Quién es el que está quemado? Pues estará quemado probablemente, seguramente, el riñón. No vamos a hacer nada poniéndole esas pomadas que le van a producir prurito, quemazón, hinchazón y ese tipo de reacciones alérgicas. Habrá que ayudar, porque encima estamos sobrecargando con ese fármaco. Si es un fármaco, hemos quedado que son nefrotóxicos por principio. Si ya sabemos que tiene quemado ese riñón, si ya sabemos que tiene quemado ese hígado, le estamos sobrecargando ese riñón y estamos autoalimentando, autogenerando la enfermedad que en principio pretendemos curar, que es claro que no curamos, porque aquí se está diciendo ya que no se cura, no hemos visto la palabra curar, hemos estado hablando única y exclusivamente de aminorar los síntomas, es decir, se está tratando de hacer una medicina totalmente sintomática, y la base de la medicina, en principio cuando buscamos en los libros, es la curativa, es la medicina causal. Entonces se siguen desarrollando más fármacos en la misma idea de tratar de bloquear algún tipo de metabolito, algún tipo de enzima, para ver si se frena el asunto. Y es curioso cuando se dan este tipo de fármacos y parece que ha amainado la sintomatología y sin ninguna razón en principio aparente, sin ninguna relación con otra persona que tenga otro herpes, ese paciente reproduce exactamente la patología que pensábamos había desaparecido, pero no había desaparecido, sino que se había mitigado la sintomatología, pues a lo mejor por un cambio de hábitos del paciente, a lo mejor por un cambio de vida del paciente, sin objetivar, sin ninguna razón aparente, sino porque a lo mejor el mismo organismo, porque el mismo organismo se tiene que defender, le ha hecho pedir otro tipo de alimentaciones o le ha hecho llevar o acercarse un poco más a otro tipo de vida que de una manera inconsciente le está ayudando y se está defendiendo. Pero desde luego en ningún caso ha sido por el famoso aciclovir. En fin, recuerden, vamos a romper la madrugada. Buenas tardes y hasta pronto.